Bioética, bioderecho y biojurídica. Reflexiones desde la filosofía del derecho. Resumen. En la actualidad, el desarrollo de la bioética ha rebasado el marco ético para introducirse plenamente en otros ámbitos del saber, especialmente en el jurídico. En realidad no existe otro campo como el derecho en el que las controversias que inicialmente se plantean como bioéticas presenten tanta derivación e impacto. La discusión se centrará precisamente en la determinación de la frontera entre lo moral y el derecho, entre la bioética y el bioderecho. Por otro lado, en la configuración del bioderecho es necesario tener en cuenta diversos factores, entre ellos los grandes intereses que subyacen a muchas de las nuevas biotecnologías, lo cual genera el riesgo de reducir el bioderecho a una bioeconomía o una biopolítica. Palabras clave: bioética, ciencia, bioderecho, biojurídica, dignidad humana. Introducción, ciencia y sociedad. Las ciencias experimentales tienen un origen relativamente reciente. Surgen como respuesta al afán que tiene el ser humano por conocer los fenómenos naturales y las leyes que rigen su funcionamiento. En las últimas décadas su desarrollo ha sido tan espectacular que la cultura ha quedado deslumbrada y la misma ciencia ha adquirido un papel decisivo en la vida de las personas. Incluso en ocasiones ha provocado conflictos y desajustes internos en la sociedad. Ello tiene cierta relación con la manifiesta ambivalencia que presenta la ciencia y la técnica. Por una parte, contribuyen decisivamente al desarrollo humano. Por otra, su aplicación puede llegar a tener consecuencias indeseables para las personas y su entorno, y ello especialmente cuando no hay controles o cuando se mezclan intereses económicos o políticos. En lo referente a las relaciones entre ciencia y sociedad, es posible distinguir varias etapas. Hasta entrando el siglo XX se mantuvo en pie el paradigma moderno que identificaba todo avance científico con un progreso indiscutible para la humanidad. Esta visión hundía sus raíces en el dualismo cartesiano, por lo que en general se contemplaba lo natural como lo externo al ser humano. La persona no se consideraba a sí misma como parte de la naturaleza, sino como algo diferente a ella, llamada a dominarla. Desde estos presupuestos, la ciencia perseguía intensamente superar las barreras naturales, intentando conseguir la liberación del ser humano frente a la naturaleza y, en última instancia, el triunfo definitivo frente a la misma. Podemos recordar aquí las palabras de Saint-Simon, quien, enarbolado el eslogan de la modernidad, afirmó que el hombre puede y debe usar la naturaleza según su antojo. Es evidente que esta visión ignoró que también el ser humano forma parte de la naturaleza, o dicho de otra manera, él mismo es naturaleza. A mediados del siglo XX, principalmente a raíz de la incorporación de la energía nuclear a la tecnología bélica, la situación varió con respecto a algunos sectores de la ciencia y a sus consecuencias. Entre los científicos se produjo una toma de conciencia de las implicaciones éticas de su trabajo, lo cual dio lugar incluso a asociaciones nacionales e internacionales. Esta transformación se debió a diversas razones, entre ellas la certeza de la experiencia de los efectos negativos para el ser humano y para el resto de la naturaleza de ciertos avances científicos y descubrimientos espectaculares. Así, por ejemplo, el ya referido de la energía nuclear aplicada a fines bélicos. Ello determinó que a partir de los años 50 la opinión pública abandonara progresivamente el paradigma anterior y comenzara a surgir una nueva sensibilidad hacia las implicaciones éticas y jurídicas de estos fenómenos y especialmente frente a la creciente degradación del medio ambiente. A partir de los años 90 se advierten nuevos cambios. Por un lado, recobra fuerza la convicción de que el desarrollo de la humanidad depende básicamente del desarrollo científico y tecnológico. Estamos de nuevo ante el paradigma de la ciencia entendida como fuente del progreso ilimitado e infinito. No obstante, ahora adquiere vigor en un contexto distinto, marcando una gran medida por el economicismo y el individualismo. La ciencia ya no buscará tanto el beneficio global a la humanidad, intentando, por ejemplo, reducir las desigualdades entre países ricos y pobres o buscar fármacos para luchar contra las epidemias que diezman a las poblaciones del hemisferio sur, sino incrementar los años y la calidad de vida de las sociedades opulentas del norte. Además, ya no encontramos una fe en la ciencia, entendida como instrumento para alcanzar un mundo más humano, sino que en muchos casos lo que se pretende es conseguir precisamente un mundo mejor que humano. Ello advierte especialmente en el surgimiento y auge actual
en la nueva medicina del deseo, de la que, por ejemplo, son un claro exponente las sofisticadas operaciones de cirugía estética genital. Esta nueva visión se encuentra, por otro lado, en estrecha relación con un creciente pragmatismo epistemológico, de acuerdo con el cual se presume que lo verdadero o lo bueno es básicamente lo inútil, lo que funciona o se espera que produzca unos resultados aunque estos sean escasos. En este nuevo marco se hace evidente de manera aún más clara, si cabe, la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia. En realidad, la decisión humana que se inclina por el fenómeno de una determinada línea de investigación o aplicación tecnológica reposa sobre una ideología que propende esa opción frente a otras que plantea objetivos en una dirección concreta y trata de responder a unas determinadas cuestiones de detrimento de otras. Por ello, como indica Quillantina, el desarrollo tecnológico se está convirtiendo en un asunto ideológico, dejando de ser una cuestión meramente tecnocrática en esta línea para haber más muchas veces en nombre de la aparente racionalidad y a través de las decisiones de pretendido carácter científico, lo que se impone son formas de oculto dominio. Como la racionalidad de este tipo solo se refiere a la correcta elección entre estrategias, a la adecuada utilización de tecnologías en situaciones dadas para fines dados, lo que en realidad hace sustraer la trama social global de intereses en la que se eligen estrategias, se utilizan tecnologías y se instauran sistemas a una reflexión y reconstrucción racionales. Y recordando a Mercuse, el concepto de razón técnica es quizás el mismo ideología. No solo su aplicación, sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres, un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es determinado fines a intereses de dominio, solo se avengan a la técnica a posteriori y desde afuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. La técnica es en cada caso un proyecto histórico social en el que proyecta lo que una sociedad y los intereses de ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que en la actualidad las ciencias experimentales ya no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida. Gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. Como señala Rietzschmann, aunque los seres humanos hemos modificado activamente la naturaleza durante milenios, nunca antes estuvieron a nuestra disposición herramientas para rediseñar la naturaleza a la velocidad y profundidad que permiten las biotecnologías modernas. Precisamente la biotecnología ha sido el puente por el que se ha transitado desde la ciencia descriptiva de la vida hasta la ciencia activa en el uso de la vida. En consecuencia, el conocimiento se adquiere ahora mediante la incisiva intervención en la vida misma y se evalúa fundamentalmente por su eficacia, por su capacidad de producir resultados. Por ello, los límites entre los conceptos de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Más bien podríamos referirnos a la tecnociencia. Un complejo de ello lo encontramos en el ámbito de la ingeniería genética, con las especies transgénicas, tanto vegetales como animales, y los híbridos interespecies. El nacimiento de la bioética. Las primeras reflexiones que podrían enmarcarse en el ámbito de la bioética surgieron en los Estados Unidos en los años 60, con el contexto del ya referido cambio de paradigma en las relaciones entre ciencia y sociedad. También fue determinante el hecho de que durante esa década la sociedad norteamericana conociera una serie de escándalos relacionados con la experimentación en seres humanos. En 1963 se supo que el Hewitt Chronic Disease Hospital en Brooklyn se había inyectado células tumorales a pacientes ancianos sin consentimiento. Asimismo, se descubrió que entre 1965 y 1971 en el Willowbrook State Hospital en New York se habían llevado a cabo estudios sobre la vacuna contra la hepatitis infecciosa, inoculando el virus en niños discapacitados internados en el centro. En 1970, Paul Ramsey publicó 2 libros que pueden ser considerados obras pioneras en el origen de la bioética en los Estados Unidos. Los volúmenes se titulan The Patient as Person, Exploration in Medical Ethics y Fabricated Men.
Su autor ponía de relieve con un marcado énfasis las profundas implicaciones éticas derivadas de las intervenciones técnicas sobre la vida humana. Ramsey seguía así una línea de trabajo que había sido promovida por André Hellegers en la Georgetown University. Lo distintivo de esta corriente fue su defensa de la necesidad de crear un nuevo campo de estudio dedicado a los aspectos éticos de la práctica clínica. Por ello, sus preocupaciones se dirigieron a lo que actualmente se denomina ética médica. En 1971, Hellegers fundó el Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics. Se trata del primer instituto de bioética designado formalmente como tal. No obstante, el autor que utilizó por primera vez el término bioética fue Van Rensselaer Potter. Sus trabajos Bioethics, The Science of Survival y Bioethics, Bridge of the Future constituyen por lo tanto referencias ineludibles en esta nueva disciplina. Conviene tener en cuenta que su visión de la bioética no coincide con la de André Hellegers, mientras que, como ya se había indicado, este autor se centró en las implicaciones humanas de las intervenciones médicas. Potter planteó básicamente el problema de la supervivencia de los ecosistemas. Por ello podría ser considerado el iniciador de las denominadas éticas ecológicas. Potter entiende que la reflexión ética debe nacer del interior de la práctica médica y científica, como consecuencia de haber comprendido la trascendencia de estas actividades sobre el desarrollo de la vida en general. La bioética surge así en un contexto de inquietud y de respuesta crítica respecto a un determinado modo de entender el desarrollo científico y sus consecuencias, no solo para el ser humano, sino también y especialmente para su entorno. Potter denuncia la ideología subyacente al concepto dominante de progreso, la existencia de una división radical entre el ámbito del saber científico y el saber humanístico, entre las ciencias experimentales y la de espíritu. Por ello propone una nueva disciplina orientada a regular el uso de las nuevas tecnologías, buscando favorecer la supervivencia de los ecosistemas y con ello también la misma especie humana. Al presuponer que el ser humano es parte de la naturaleza, considera que existe una amenaza para la persona cuando el medio ambiente es reducido a la consideración de objeto manipulable. Por ello, en su mencionado trabajo Bioethics, Bridge of the Future, intenta con el mismo título indica establecer un nexo o puente entre los dos ámbitos de conocimiento, el propiamente científico y el moral humanístico. En la actualidad, y siguiendo la enciclopedia de Kennedy Institute, la bioética podría ser definida como el estudio sistemático de los aspectos éticos implicados en las ciencias de la vida y de la salud, utilizando diversas metodologías en una integración interdisciplinar. De este modo, se suele entender que esta disciplina aborda el estudio de las implicaciones e interrogantes que plantean los avances científicos y técnicos en cuanto que inciden en la vida y la salud de las personas, así como los problemas relativos a la degradación del medio ambiente. De la bioética al bioderecho. La bioética es, como ya se había indicado, una disciplina específicamente ética. En ese sentido, ha señalado Vidal que la bioética es formalmente una rama o subdisciplina del saber ético, del que recibe el estatuto epistemológico y básico con el que mantiene una relación de dependencia justificadora y orientadora. Los contenidos materiales le son proporcionados a la bioética por la realidad del cuidado de la salud y por los datos de las ciencias de la vida, como la biología y la medicina. El análisis de los temas, aunque tiene una omnipresente referencia a la ética, tiene que ser llevado a cabo mediante una metodología interdisciplinar. Esta realidad ha conducido a algunos autores a cuestionarse incluso la especificidad de la bioética, considerándola exclusivamente como una ética profesional o de ontología. En ese sentido, se pregunta González, ¿no será más bien simplemente ética? Si lo específico de la bioética son cuestiones puntuales, problemas nuevos que surgen al compás del desarrollo de las ciencias de la vida, la forma, lo que daría unidad a tal cúmulo de cuestiones no sería sino la misma perspectiva ética. Para esta autora,
Los principios de la bioética no son otros que los de la ética. De ahí que, en su opinión, el lugar natural de la bioética sea la ética especial y más en particular las éticas profesionales. Es claro que las diversas ramas del saber no son compartimientos estancos, sino marcos abiertos al progreso de conocimiento que continuamente se están reconfigurando. En este contexto, la especificidad y amplitud actual de la reflexión bioética caracterizada en gran medida por una metodología característica y un marcado carácter interdisciplinar, permitiría considerarla no sólo como una mera ética profesional o de ontología particular, sino como un saber específico. Ello no contradice el hecho de que esta nueva materia requiera del auxilio de categorías y conocimientos propios de otras ciencias. A ello cabría añadir que en la actualidad el desarrollo de esta materia ha desbordado el marco puramente ético para introducirse plenamente en otros ámbitos del saber, como por ejemplo la antropología, la filosofía o el derecho. Como ha destacado De Agostino, la bioética, forzándonos a replantearnos la vida y el orden de sus significados, nos obliga a pensar en el lugar que en ello ocupamos o que nos corresponde ocupar. Nos impone así, entre otras, la pregunta esencial sobre nuestra identidad y nos ayuda a elaborarla. También Habermas entiende que el trato de demos a la vida humana afecta a nuestra propia autocomprensión como especie, de tal modo que existe una conexión interna entre la ética protectora de la vida con nuestra manera de entendernos como seres vivos autónomos iguales orientados a razones morales. El lugar del derecho. Sabemos que el desarrollo bioético ha tenido una gran incidencia en el campo del derecho. Ciertamente la determinación de lo tolerable en relación a las diversas formas de intervenir en el fenómeno de la vida no es una cuestión que afecta solo a la ética, sino también y cada vez con mayor intensidad al derecho. Actualmente se apela a este con distintas finalidades. En ocasiones se pretende eliminar ciertas trabas y prohibiciones legales previas que impiden la investigación, la aplicación o el desarrollo de nuevas tecnologías. Otras veces se demanda del derecho exactamente lo contrario, esto es, que formule prohibiciones e incluso que prevea sanciones que restrinjan el acceso a prácticas o técnicas potencialmente lesivas para el ser humano y su entorno. A ello se añade el recurso al orden jurídico entendido como mecanismo resolutivo de conflictos específicos ya producidos. A tal finalidad, responden los pronunciamientos jurisprudenciales cada vez más abundantes y decisivos en esta materia. En realidad, se podría llegar a afirmar que no existe otro ámbito como el jurídico en el que las controversias que inicialmente se plantean como bioéticas presentan tanta derivación e impacto. Es más, precisamente aquellas cuestiones bioéticas de mayor calado o trascendencia social se transforman en muchos casos en problemas jurídicos. Es evidente que la acción humana, en este caso tecnificada, puede producir daños incluso irreversibles al medio ambiente y a las personas. En consecuencia, la respuesta a esta realidad no debe tener tan solo carácter moral ni reducirse por tanto a una cuestión privada. Se tratará en muchas ocasiones de un asunto público. Como ha señalado De Agostino, en una época como la actual, dominada por el triunfo de la biotecnología, el derecho se presenta en cierto modo como un sistema de gestión social del temor o miedo bioético, nacido cuando prevalece la percepción social de que la naturaleza se convierte en evanescente y de que ha sido superado el umbral de artificialización de la vida. De ahí la necesidad de insistir en la validez pública propiamente jurídico-relacional de muchos conflictos que se presentan prima facie como bioéticos. La controversia se centrará precisamente en la determinación de la frontera entre la bioética y el bioderecho y en definitiva entre la moral y el derecho. Ciertamente la cuestión relativa de los límites, conexiones y diferencias entre derecho y moral es un problema clásico de la filosofía jurídica. No obstante, la complejidad ya de por sí inherente al tema se incrementa en este caso por la concurrencia de diversos factores. Entre ellos cabría destacar la ausencia de estudios sistemáticos que ayuden a delimitar con rigor ambas disciplinas.
demarcando sus respectivas competencias. Tal carencia tiene múltiples consecuencias prácticas, incluso a nivel tecnológico. Se advierte la existencia de una patente imprecisión. Con frecuencia los mismos juristas apelamos a bioética cuando en realidad nos enfrentamos a problemas que poseen una clara dimensión pública. Ello a su vez incrementa la confusión conceptual. Cuando se plantea una controversia bioética, se tiende a insertarla en un marco propiamente ético con el correlativo recurso a unas categorías y a una metodología característica, abordándose así como un problema subjetivo o de conciencia. Esto genera automáticamente una resistencia a la plasmación en normas jurídicas de los resultados y conclusiones obtenidas y especialmente un rechazo a la posibilidad de que tales soluciones se vean respaldadas por sanciones típicamente jurídicas. En definitiva, se entiende que estamos ante problemas y reflexiones ajenas a la ciencia jurídica, más propias de la filosofía moral o de las ciencias de la salud que del derecho. Ante esta situación, se impone, como ya se había indicado, la elaboración de estudios sistemáticos que permitan establecer ciertos límites entre ambos saberes. Para ello sería útil recurrir a criterios ya elaborados por nuestra disciplina. Entre otros parámetros, podríamos recordar la diferenciación clásica propuesta por Aristóteles entre el hombre bueno y el hombre ciudadano, aplicando esta distinción a la bioética y al bioderecho respectivamente. Ciertamente los temas objeto de reflexión o de examen pueden ser en algunos casos los mismos, pero se podía subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva externa y por la dimensión de alteridad de las acciones humanas, mientras que en la bioética ocuparía un papel central la noción de virtud. No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, al establecer la frontera entre bioética y bioderecho, habría que tener en cuenta además ciertas peculiaridades. En primer lugar, es evidente que desde un punto de vista histórico, la reflexión bioética es anterior al bioderecho. Ciertamente, este dato no debería conducirnos a plantear la demarcación entre ambos saberes que en términos jerárquicos o de su subordinación. Así, por ejemplo, no considero adecuado entender el bioderecho como una rama especialidad de la bioética. No obstante, dada su más longeva trayectoria, la reflexión bioética aporta datos, reflexiones y metodologías extremadamente útiles al bioderecho. A su vez, este añade, entre otras cosas, el respaldo que implica la coacción jurídica, en muchos casos imprescindible. Por ello, como ha señalado Gracia, el bioderecho sin bioética es ciego, y la bioética sin el bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer bajos mínimos. ¿Qué es bioderecho? A pesar de lo hasta ahora señalado, la cuestión relativa al título y a los criterios que confieren el derecho la capacidad de intervenir en las cuestiones bioéticas no es un tema pacífico. También a nivel fáctico, se advierte una cierta reticencia en los juristas para adentrarse en problemas que a primera vista pueden parecer más propios de los científicos o de los filósofos morales. Otro posible obstáculo a salvar por el bioderecho es la novedad y especificidad que implican los conflictos bioéticos, el tipo de razonamiento que conllevan, así como su ya mencionada interdisciplinariedad. A todo ello se une un problema añadido: los grandes intereses que subyacen en algunas de las nuevas biotecnologías. No podemos dejar de hacer mención al opaco y lucrativo mercado que se ha originado alrededor de las expectativas generadas en este sector económico. En ocasiones es difícil que la sociedad llegue a conocer la vinculación existente entre famosos investigadores y empresas biotecnológicas, cuyas promesas pueden atraer inversiones públicas y privadas multimillonarias. En ese sentido, cabe mencionar, por ejemplo, que Robert Lanza, conocido por sus experimentos de transferencia nuclear de los primates, es director de una conocida revista científica, el New England Journal of Medicine, director médico de una empresa que cotiza en bolsa, la Advanced Cell Technology,
y actualmente también es asesor del Instituto Valenciano de Infertilidad. Es significativo saber que el día en que la empresa que dirige, Advanced Cell Technology, anunció en la revista Nature que había clonado embriones humanos, subieron no solo las acciones de esa empresa, sino también las de otras biotecnológicas como Stem Cell o Geron, y ello a pesar de que posteriormente se comprobó que era falso que hubieran conseguido una clonación humana, ya que se trataba tan solo de una mera transferencia nuclear. También cabe mencionar el escandaloso fraude del grupo liderado por el investigador coreano Woo Suk Hwang, el cual había recibido millonarias subvenciones. En otro contexto, es importante aludir al problema del comercio del embrión, de embriones y óvulos, teniendo en cuenta que su obtención puede generar graves daños para la salud de las mujeres, a la relevancia económica de la información genética, especialmente en el ámbito de los seguros privados. A los beneficios generados por las patentes sobre procedimientos y líneas celulares ya existentes, etc. La ya mencionada reticencia de los juristas a introducirse en estos ámbitos, unida a las presiones del mercado, incluso a los intereses políticos en juego, puede crear una estructura abonada para que el bioderecho deje paso libre a la bioeconomía o a la biopolítica. En ese sentido, Peces Barba ha señalado que la escasa juridificación de esta materia no es sólo debido a las dudas del legislador, sino también a las presiones de quienes quieren mantener una hegemonía que podría contribuir a reforzar la ideología, la economía o la política. Ciertamente no se puede negar la existencia de conexiones entre el bioderecho, la biopolítica y la bioeconomía, pero tampoco debemos ignorar el peligro que conlleva la confusión entre estas instancias. El bioderecho queda, de hecho, reducido a una bioeconomía cuando es la ley del máximo beneficio la que en definitiva impone los parámetros de actuación en el ámbito biomédico. Asimismo, el bioderecho deja paso a la biopolítica cuando su función se limita a la mera formalización legal de decisiones de interés partidistas o electoralistas, en muchos casos ya tomadas con anterioridad. Por otro lado, cabe referirse al riesgo que para los derechos individuales podría implicar la alianza entre la bioeconomía y biopolítica, abriendo la puerta a la circulación sin trabas de cualquiera demanda solventes. En esta línea, Habermas recuerda que estamos ante investigaciones que se financian desde hace ya mucho en el mercado de capitales, debido a que la investigación biogenética se ha aliado con los intereses de los inversores y las demandas de éxito de los gobiernos nacionales. El desarrollo biotécnico despliega una dinámica que amenaza con hacer desaparecer de la esfera pública los procesos detallados de clarificación normativa. Por ello plantea el dilema ético y político de comportarnos autónomamente de acuerdo con consideraciones normativas que inciden en una democracia con formación de voluntad o arbitrariamente de acuerdo con las preferencias subjetivas que encuentra satisfacción en el mercado. También para Ollero, el empuje de la bioindustria parece invitar a un resignado adiós a la bioética para ceder el paso a la biopolítica. La brega biopolítica no se limitará a lograr el visto bueno de las investigaciones más inmediatas. Los niveles de inversión planteados exigen que un grado de seguridad que obliga a despejar el máximo de ámbito del juego jurídico. Hay que ganar terreno en el ámbito de lo irreversible. Habrá que lograr legalizar incluso aquello que a corto plazo no es previsible que interese llevar a la práctica, pero podría en su momento convertirse en vía a explorar. Para evitar tales riesgos, el bioderecho debería salvar algunos principios de carácter estructural, aunque no del todo inútiles, que permitieran percibir cuando abandonamos la lógica del derecho, de la dignidad, de la igualdad, de la no instrumentalización, del respeto, de la reciprocidad, para adentrarnos en la lógica de la violencia, del dominio, de la propiedad de unos seres humanos sobre otros,
de la búsqueda de resultados y beneficios a costa, incluso de la dignidad del otro. Ciertamente nunca podemos elaborar una especie de código biojurídico, ya que tales principios no pueden ser conocidos con independencia de su realización, exigiendo por otro lado ser permanentemente corregidos por la dimensión histórico-dinámica de la realidad social. No obstante, ello no impide defender ciertos presupuestos a los que el bioderecho no debería renunciar, fundamentalmente el respeto a la dignidad y al carácter racional del ser humano. Ello implicaría, en primer lugar, partir del reconocimiento de la cualidad de sujetos a los individuos parte de una relación biomédica o biotécnica. Ciertamente podría alegarse que también la bioética parte de esta premisa. No obstante, encontramos diferencias en tal denominador común. Como destaca De Agostino, la bioética salva tal carácter relacional a través de las formas cálidas de la comprensión, del cuidado de la tecnología y la dedicación, de la entrega generosa al otro, hasta la forma más superior, la de amor. El bioderecho, sin embargo, aborda una relación intersubjetiva, garantizando las formas frías del respeto mutuo, de la igualdad, la imparcialidad, la simetría o la reciprocidad. Por otro lado, la misma defensa de la relación intersubjetiva remite a la garantía de que ésta sea tal. Por ello no se consideraría como admisible no solo aquella relación abiertamente violenta o fraudulenta, sino también la paternalista, la contaminada y distorsionada por intereses económicos, la que altera o impide el futuro desarrollo de otras posibles relaciones, la que oculta interesadamente la realidad de las cosas, la que ofende o aún peor niega la identidad y la dignidad de los sujetos parte en la relación. Biojurídica y filosofía del derecho. Junto al vocablo bioderecho no resulta infrecuente el empleo del término biojurídica. El primero se halla, por razones obvias, más cercano a la expresión anglosajona biolaw o bioethics law. El segundo procede de la doctrina italiana y se encuentra ampliamente difundido en este país. En España se suelen utilizar indistintamente ambos vocablos e incluso las expresiones biolegislación o biojurisprudencia. A primera vista, este hecho podría resultar irrelevante. No obstante, parece posible advertir una mayor preferencia por el término bioderecho o biolegislación en aquellos autores que provienen de ramas específicas o la ciencia jurídica, derecho penal, administrativo, civil, constitucional, mercantil, mientras que la expresión biojurídica suele tener más raigambre en trabajos pertenecientes al ámbito de la filosofía del derecho. Además, atendiendo al contenido de las aportaciones de los diversos autores, podría afirmarse que la biojurídica y el bioderecho remitirán a niveles de conocimiento distintos. En general, el bioderecho abordaría el estudio de las realidades o fenómenos bioéticos, es decir, de los diversos conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones humanas, como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a la ciencia de la salud, desde la perspectiva de la ciencia jurídica. Lo fundamental por ello es que se trata de aproximaciones desde el derecho positivo. Por ello estaríamos ante una parte de la ciencia jurídica de la que en realidad siempre se ha ocupado los juristas. Recordemos que la Constitución reconoce en su artículo 43, inciso 1, el derecho de la protección de la salud desarrollado, entre otras leyes, en la Ley de la Sanidad. La novedad actual radicaría en el hecho de que en las últimas décadas la normativa legal referente a esta materia ha sufrido un notable desarrollo. Ello podría llevar a justificar la existencia de esta nueva disciplina, también denominada biolegislación. Por su parte, la biojurídica abordaría asimismo cuestiones bioéticas, pero adoptando una perspectiva distinta. La aporta por la filosofía jurídica. De este modo, la función de la biojurídica será precisamente la de justificar aquellos principios no morales, sino propiamente jurídicos en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. Así lo entiende, por ejemplo, Palazzani cuando afirma que los términos biojurídica y bioderecho, distintos en la lengua italiana pero indistintos en otras lenguas,
remiten a disciplinas académicas encuadradas respectivamente en el ámbito de la filosofía del derecho y del derecho privado. También en la doctrina italiana, Lagulli afirma que la biojurídica remite a la reflexión teórica sobre el tema bioético desde una perspectiva no ética, sino estrictamente jurídica, mientras que la biolegislación es el resultado de la actividad del legislador llamado a traducir en normas legales los principios elaborados en sede biojurídica. Partiendo de esta distinción, podría afirmarse que en realidad lo que en este caso se presenta a los filósofos del derecho es un ámbito de trabajo que siempre nos ha pertenecido, pero que en la práctica todavía se encuentra sin rotular. Elaborar una biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. Es evidente que los avances biotecnológicos de las últimas décadas han suscitado complejas controversias. Sin embargo, considero que desde la perspectiva de la biojurídica, todas ellas serían reconducibles, en definitiva, a cuestiones de las que tradicionalmente se ha ocupado la filosofía jurídica. La necesidad de que la filosofía del derecho en sede biojurídica es destacada por Lagulli en los siguientes términos. La perspectiva biojurídica presupone una precisa especulación filosófica jurídica solo sobre el fundamento de una adecuada definición del derecho. Competencia de la filosofía del derecho, la biojurídica parece capaz de expresar una teorética convincente acerca de temas bioéticamente relevantes, adoptando como punto de partida el relativo acuerdo existente en torno al contenido básico de la filosofía del derecho, salvando por supuesto la diversidad de concepciones y metodologías existentes. Parece que la biojurídica podría abordar, entre otras, las siguientes cuestiones. A. El problema conceptual. En general, aquí se incluiría la reflexión acerca del contenido de la biojurídica, de sus diferencias y relaciones con la bioética o bioderecho. Tal reflexión debe superar los límites que impone el análisis estrictamente normativo, incluyendo asimismo la cuestión referente a la relación y articulación de la biojurídica con otros saberes, especialmente con las ciencias biomédicas. B. La dimensión axiológica. En esta parte se abordarían los problemas relativos al fundamento y legitimidad del bioderecho para intervenir en los concretos problemas bioéticos. También podría incluirse aquí el estudio de las diversas concepciones que subyacen al bioderecho o biolegislación, como ha señalado Elías Díaz. No hay normas neutras desde el punto de vista de los valores. Todo sistema de legalidad es expresamente de un determinado sistema de legitimidad, de una determinada concepción del mundo, de una determinada idea de la misma condición humana. La función del filósofo del derecho se concretaría de este modo en el enjuiciamiento crítico de la adecuación del bioderecho al principio de la dignidad humana, esclareciendo los derechos humanos en juego. Desde esta perspectiva, la biojurídica debe fomentar la búsqueda de una legislación en bioética universalmente justificable que promueva una justa coexistencia social. En este sentido, Palazzani define al biojurista como aquel que, dirigiendo sus miradas más allá de la validez y de la efectividad, se pregunta si el derecho vigente en estas materias es justo. Se interroga así por el porqué del derecho, de su justificación y su fundamento. La biojurídica también debería justificar aquellos principios en los que podría asentarse el bioderecho futuro. En definitiva, como se puede advertir, esta sería la dimensión más práctica y específica de esta disciplina, centrada básicamente en la justificación de la promoción o prohibición de determinados contenidos normativos, partiendo del principio de la dignidad humana y de los derechos humanos en juego. C. También incumbe a la biojurídica abordar la cuestión relativa a la intersección entre el bioderecho y la realidad social. Ciertamente, entre el sistema legal y el resto de factores que intentan la realidad social, existen relaciones de interdependencia e interacción que determinan no solo que las leyes surjan a raíz de necesidades y problemas sociales concretos, sino que asimismo actúen e incluso modifiquen sustantivamente el tejido social. De ahí la necesidad de efectuar una indignación de la realidad legal,
contrastada con la estructura social, cultural y política de la que el propio bioderecho forma parte. En esta sección se incluirían por ello no solo la temática de las relaciones entre cambio social y cambio jurídico, sino también la influencia del bioderecho en la transformación de la sociedad y la reflexión sobre las funciones sociales del mismo. Para afrontar las mencionadas cuestiones, la biojurídica se situaría, por un lado, fuera del punto de vista interno característico de la ciencia del derecho, partiendo al mismo tiempo del conocimiento sectorial propio de las ciencias jurídicas. Además, el filósofo del derecho que aborde tales retos deberá poseer un importante bagaje de conocimiento de tipo científico-técnico, considerándolos como un punto de partida auxiliar. No deberá detenerse en los meros datos empíricos ni en extrapolar los métodos y categorías científico-técnicas a su propio ámbito. En este punto lo que directamente le compete es reflexionar desde una perspectiva filosófica sobre los mismos conocimientos proporcionados por las ciencias experimentales. El objeto de su deliberación, por ello, no son simples fenómenos físicos, sino conductas, acciones y decisiones humanas. Conclusión. En definitiva, la biojurídica llevaría a cabo una reflexión global y crítica sobre el bioderecho. En consecuencia, lo que se espera de esta disciplina no es una mera descripción fáctica de cómo es la legislación vigente en estas cuestiones. Dicha labor sería en rigor más propia del bioderecho o la biolegislación, e incluso de la biojurisprudencia. A la biojurídica le corresponde, al igual que la filosofía del derecho, reflexionar sobre las normas vigentes a la luz del principio de la dignidad humana y de los derechos humanos. En este sentido, podríamos destacar otro reto de la biojurídica, incluir los derechos bioéticos en el contexto de los derechos humanos, garantizando al ser humano las condiciones para ejercer plenamente su identidad racional y la propia humanidad. Este último aspecto es central, ya que, como destaca Habermas, en la actualidad se ha hecho especialmente nítido lo aberrante del conflicto moderno entre el cosmopolitismo del hombre y las lealtades del ciudadano, que no pueden ser universalistas mientras las relaciones internacionales estén sometidas a la eticidad concreta de los más fuertes.